Aquí estamos, nuevamente en las carreteras. ¿Qué podemos decir de las carreteras que no hayamos dicho ya? Estas son agradables paisajes, tanto de día como de noche. Creo yo no hay mejor forma para reflexionar que ir conduciendo de noche en la carretera. Sin embargo, estas son hogar de incontables espectros que quedaron atrapados o simplemente quieren realizar el mal a los conductores y pasajeros, dando a conocer su macabra existencia, dando sustos que han llevado a accidentes y muchas veces a la mismísima muerte. En esta ocasión nos concentraremos específicamente en historias de carreteras contadas por camioneros. Trabajadores que la mayor parte del tiempo están conduciendo en la carretera, y créanme cuando les digo que tienen muchas historias por contar. Así que prepárense, pónganse cómodos y acérquense un pañal. ¡Que comenzamos! Camión fantasma. Esta primera historia te parecerá sacada de la mismísima ficción. Verán, nuestro protagonista David nos cuenta una vieja leyenda que es muy contada en su pueblo, de origen, la cual lo inspiró a cometer la locura más grande de toda su existencia. Esta leyenda nos cuenta la aterradora historia del camión fantasma, el cual aparecía en la carretera cercana al pueblo, pero solo en las noches de luna llena. La manera de distinguir al camión fantasma no era nada difícil, pues este era un camión desgastado, que sería difícil que funcionara, pero sin lugar a dudas, su mayor característica era que este no tenía conductor. Se movía solo, como si el camión viviera por sí solo. Esta leyenda fue fuente de inspiración para miles de curiosos, los cuales en espera de la luna llena, muchos de ellos afirmaban haber escuchado al descontrolado motor del endemoniado camión. David fue de los tantos curiosos que salió en busca de este. Para eso debía esperar a la luna llena, la cual no se hizo esperar mucho. David se atrevería a ir a pie en su macabra búsqueda. Para eso debía abrirse paso entre el bosque y su enorme vegetación. Nervioso y expectante, la luz de la luna llena iluminaba su camino. Mas sin embargo, el camión fantasma no aparecía por ningún lado. Pasaron horas y horas y nada pasaba. David comenzaba a dudar de si la leyenda era real y solo se trataba de una historia inventada por la imaginación colectiva. Justamente cuando David se preparaba para regresar a su hogar, escuchó un rugido distante que se acercaba rápidamente. David encendió su linterna y la apuntó hacia la carretera. Lo que vio lo dejó paralizado de miedo. Apareció el camión fantasma, avanzando a toda velocidad, sus luces parpadeando de forma errática y su motor rugiendo con furia. Lo más inquietante era que no había conductor a la vista, y el camión parecía flotar en el aire, como si estuviera desafiando las leyes de la física. El joven observó con asombro y temor cómo el camión pasaba junto a él, sin prestarle mucha atención. La sensación de lo sobrenatural lo invadió y sintió que estaba presenciando algo que iba más allá de la explicación racional. Cuando el camión desapareció en la distancia y dejara atrás aquel oscuro bosque, aunque nunca pudo entender la verdadera naturaleza del camión fantasma, ni su propósito en la carretera, David estaba seguro de que había experimentado algo fuera de lo común aquella noche. La leyenda del camión fantasma siguió siendo un misterio, pero su encuentro con lo inexplicable le recordó que en el mundo siempre habrá secretos y enigmas que desafían nuestra comprensión. Fallas en la realidad de la carretera.
Seguramente llega a su cabeza todas las historias de fallas en la realidad, en el metro de la Ciudad de México, de las que hemos hablado ya varias veces en el canal. Sin embargo, en esta ocasión la falla le sucedió a un camionero, quien pasaba por una carretera de siniestra atmósfera, inducido por una maligna energía, la cual lo llevó al vacío infinito. Verán, nuestro protagonista Oscar, un camionero comprometido con su empleo, se dirigía a la que posiblemente sería la carga más pesada de toda su carrera. Por lo que la extrema precaución al conducir era lo más indispensable en este audaz viaje, pues debía pasar por una aterradora carretera en la cual predominaba la oscuridad. Una extraña sensación de miedo invadió los nervios de Oscar, por lo que decidió acelerar un poco. Él seguía conduciendo, mientras el nervio seguía aumentando. Entonces, a unos pocos metros delante de Oscar, había una entidad negra que caminaba por la orilla de la carretera. Un ente siniestro que emanaba una energía increíblemente negativa. Oscar bajaría la velocidad para ver a este ser lo más claramente posible. Este demonio dejaría su macabra caminata y voltearía a ver al camión para después señalarle un camino, el cual parecía que salió de la nada. Oscar sintió una enorme necesidad de seguir las instrucciones del oscuro ser. Es como si hubiera sido hipnotizado. Oscar entró a aquel fantasmal camino y conduciría por horas. Después, se daría cuenta que había sido encerrado en un bucle sin fin, pues había dado cuenta que había pasado varias veces por la entrada de aquel camino, donde se encontraba el ser oscuro, el cual lo volteaba a ver con una macabra sonrisa. De alguna manera extraña y casi milagrosa, Oscar despertó del trance en el que se encontraba. Al volver a pasar por la separación de caminos, Oscar, en lugar de dar vuelta y seguir con su infinito recorrido, decidió tomar el camino que originalmente estaba marcado como su destino. Y ahora, Oscar tiene una nueva y horrorosa anécdota de camioneros para contar a compañeros y amigos. Venganza del auto fantasma. Si las historias bizarras son lo tuyo, esta historia les encantará. Verán, unos amigos camioneros debían entregar una carga cuya llegada era urgente y era muy pesada, por lo que se necesitaba el poder de los 3 camiones de los amigos, los cuales casi inmediatamente salieron a la aventura. Debido a la urgencia de la entrega, los 3 camioneros seguirían conduciendo hasta la madrugada. Harían una rápida parada en un Oxxo. No sabían que esa sería la última señal de vida en mucho tiempo, pues después entrarían en una extraña carretera, totalmente recta. Las curvas parecían inexistentes, cosa bastante rara por aquí. Además de que los 3 camiones de nuestros protagonistas eran los únicos vehículos rodando por la zona. No había señales de vida por ningún lado, aunque sí era algo difícil de ver, pues la carretera, a pesar de ser un espacio abierto, sin árboles y muy desértico, era demasiado oscuro. Ni las luces altas de los camiones alcanzaban a iluminar suficiente el escabroso camino. A lo lejos los conductores se percatarían de que había una fuerte concentración de fuego más adelante. Al acercarse notaron que había un auto, incendiándose, y dentro, a duras penas se alcanzaba a ver 2 siluetas humanoides, las cuales parecían necesitaban ayuda. Para atender el llamado de auxilio, nuestros protagonistas descendieron de sus camiones para tratar de ayudar a las personas atrapadas en el incendio. Al acercarse, se dieron cuenta de que esas personas tenían algo raro. Algo no les cuadraba al verlos más a detalle. Notaron que estas 2 figuras eran tan solo muñecos de madera, los cuales estaban cubiertos por algún tipo
de extraña simbología. Aparte de que estos parecían no consumirse con las intensas llamas del incendio, lo aterrador comenzaría cuando estos muñecos de madera voltearon a ver a los conductores. Y estos salieron del incendio como si nada. Comenzaron a perseguir a nuestros protagonistas, los cuales rápidamente y con todo y su mala condición física, alcanzaron a subir a sus camiones. Los prendieron y aceleraron lo más que pudieron. Lograron escapar de ese maligno lugar. Y ahora tienen una historia de camioneros por contarte a ti. El motel muerto. La siguiente anécdota de terror los dejará perplejos, pero sobre todo aterrados. Verán, nuestro protagonista Christian asegura que vivió lo peor aquella noche. Una de esas madrugadas en las que nuestro protagonista se encontraba conduciendo por las oscuras carreteras, Christian comenzaría a sentir un extraño sueño, uno muy pesado. Cosa más que rara, pues él estaba muy acostumbrado a los viajes largos en la noche. Christian buscaba un paradero donde pudiera echarse un sueñito, sin salir de su camión, pero por más que conducía, lo único que veía era carretera y más carretera. No después de un rato que encontró un motel, cosa que no le pareció muy buena idea a nuestro protagonista. Pues creo que aquí todos sabemos la mayor especialidad de los moteles. Pero el sueño ya era algo horrendamente insoportable, por lo que accedió al lugar para dormir un rato y recuperar fuerzas. Estacionó el camión fuera, pues no cabía en las instalaciones. Al entrar al motel, Christian aseguraba que la vibra del lugar se sentía extraña y siniestra. Pero el sueño era demasiado fuerte como para ponerse a pensar en todas las cosas raras que iba viendo durante el camino a su habitación asignada. Al llegar a su habitación, cayó inmediatamente a su cama y empezó a roncar. Conforme avanzaba la madrugada, unos tenebrosos ruidos comenzaban a manifestarse dentro de la habitación rentada. Todo comenzaría como todo en la mayoría de estos casos, con pequeños golpes y demás ruidos, como si alguien se acercara a la puerta y se quedara ahí parado, respirando de una macabra manera detrás de la puerta. Cuando nuestro protagonista salía a confrontar a quien pensaba era un hombre, abriendo la puerta, no había nada ni nadie. Las apariciones se intensificaban conforme avanzaba la madrugada. Fue la aparición de un ser de oscuridad lo que despertó nuevamente a nuestro protagonista, pues justo en la ventana que daba hacia el estacionamiento había alguien parado, como si lo observara detenidamente. Cosa bastante difícil de creer, pues la habitación estaba en un segundo piso, a menos que usara una escalera. No había otra explicación. Christian abrió rápidamente la cortina para confrontar a aquel ser, pero al abrirla, no había nadie detrás. Aquella sombra se había desvanecido por completo. El peor de los sustos estaría por hacer acto de aparición. Mientras Christian dormía profundamente, un aire extraño y caliente lo iba interrumpiendo y despertando. Al abrir los ojos quedaría paralizado de miedo, pues justo frente a él había un ser demoníaco, de siniestra apariencia. Este sonreía descaradamente, mientras respiraba intensamente en la cara de nuestro protagonista. Eso no sería lo peor. Lo peor, pues al levantarse Christian se encontraría con otra macabra sorpresa. El motel, aquel en el que se había hospedado, lucía desolado y en pésimo estado. Cosa que tenía que ser algo imposible,
pues aseguraba que una recepcionista lo había recibido. Incluso recordaba haber visto al personal de limpieza. Evidentemente, nuestro protagonista salió huyendo despavorido del horrendo lugar, el cual, por más que corriera, seguía viéndose abandonado, sin ninguna señal de las personas que conoció a la entrada. Logró subir a su camión, arrancar e irse a su destino. El puente de la muerte. La última historia será corta y muy alejada del campo de lo paranormal, pero te aseguro que conocerás los horrores que este mundo tiene para ofrecerte, sin necesidad de que algún ente paranormal entre en tu vida a hacerla miserable. Verán, a unas cuadras de donde vivía, existía una carretera cerca de la entrada al pueblo. Había un puente famoso por ser un lugar donde se albergaba la muerte. Me explico. Los camioneros que se atrevieron a buscar los horrores que albergaba el puente bajaron hasta lo más profundo del bosque que estaba debajo. Y créanme, que no saldrían para nada decepcionados, pues lo que encontraron les causaría una mezcla de miedo, tristeza y dos tipos diferentes de asco. Uno por los hedores tan fuertes que emanaban del lugar, y otra por ser testigos de lo que la humanidad es capaz de hacer por sus intereses. Y te preguntarás, ¿qué fue lo que los camioneros encontraron debajo del puente de la muerte? Seguramente ya lo adivinaste. Varios cadáveres invadían el fondo del puente. Se dice que este es fuente de tiradero del crimen organizado. Y por si fuera poco, las personas que ya no soportaban la presión de la vida diaria terminaban con su existencia ahí mismo, aventándose, decididos a dejar todo atrás. Imaginarás el horror que pasaron nuestros protagonistas y todas aquellas personas que bajaron, con la esperanza de no encontrar algún ser querido desaparecido, entre la montaña de cadáveres que están destinados a pudrirse debajo del puente de la muerte. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo. No cabe duda de que las carreteras tienen historias realmente aterradoras en sus entornos, y que los camioneros, quienes están más en contacto con estos majestuosos pero siniestros lugares, tienen miles de historias por contar. Dime, ¿has tenido alguna mala experiencia en alguna carretera relacionada al miedo, al horror y los sustos? Recuerda que puedes mandarme tus aterradoras historias en la caja de comentarios, por Twitter para una mejor comunicación, o al correo oficial del canal, estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. La música de fondo es cortesía de Repulsive. Se lo recomiendo ampliamente si lo que buscan es perturbar sus oídos. También les recuerdo que ya pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook, Spotify y Odyssey. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la Estación del Horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.